Hola, buenas noches. A nombre de la Cooperación Española y el programa Acerca de Capacitación para el Desarrollo del Sector Cultural, les doy la bienvenida a todas y todos los que están presentes aquí y a quienes nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Hoy día vamos a estar con un conversatorio internacional sobre la realidad de la industria de juegos en Latinoamérica. Tenemos como invitados a Víctor Hugo Cisternas de Chile. Él es autor y editor de juegos de mesa, es miembro de la editorial Ludoísmo desde el año 2008. Junto a su socio y coautor Pablo Céspedes, ha publicado más de 20 títulos como Maze Escape y Los Tesoros del Rey Pirata y otros. Y además viene colaborando en la localización de juegos internacionales para Chile. Es un diseñador experimentado en juegos educativos enfocados a diversos temas. También tenemos la presencia a través de Zoom de Andrés Paredes. Él es diseñador y editor de juegos de Perú. Él es comunicador audiovisual y ha trabajado como guionista y profesor en relaciones internacionales. Es creador y editor de juegos de mesa en nave espacial desde el 2013 y tiene varios títulos lanzados como el juego Guerra en el Pacífico, Cuyuyuy y Chasqui, junto a otros que están en preparación. Y representando a Bolivia tenemos a Rodrigo Sillericó. Él es autor y diseñador de juegos de mesa modernos, con varias campañas financiadas con éxito en plataformas como Kickstarter y ganador de varias nominaciones en concursos de diseño de juegos de mesa, Roll and Write, de la BGG en distintas versiones. Es asesor de testers de proyectos mexicanos en Incubarte, Zapopan, de Economía Naranja 2024 y cuenta con varios cursos y diplomados relacionados al diseño y desarrollo de juegos de mesa modernos. Les damos la bienvenida a esta actividad y les agradecemos por acompañarnos. Los dejo ahora con Víctor Hugo Cisternas. Hola, muchas gracias Sergio y por supuesto, antes que nada, muchas gracias al Centro de Cooperación Española y al Centro Cultural de España de La Paz, Bolivia, por la invitación eh, y además por esta oportunidad de estar conversando con dos amigos y poner en contraste lo que ha sucedido en nuestros países, ¿cierto? Sí, perfecto. Va a ser una experiencia importante para lo que es el mundo lúdico, tener los puntos de vista latinoamericanos, en este caso con Víctor Hugo y con Andrés, ¿no? Que vamos a ver un poco lo que es la realidad de los juegos de mesa modernos en Latinoamérica. Andrés, si quieres saludar primero. Y un gusto de compartir, también agradeciendo la invitación de la Cooperación Española a este evento y estar manifestando en esta ocasión especial a Rodrigo y a Víctor Hugo, aparte no solamente en un encuentro regional, sino de países muy cercanos, con los cuales compartimos mucha historia en común y además dispuestos todos a enriquecernos de nuestras experiencias y las distintas visiones en esta región tan aparentemente unida, a la vez fragmentada como Sudamérica. Hermoso, realmente hermoso. Y además quiero saludar a las personas que están aquí presenciales y a las personas que nos ven en el live de Facebook. El objetivo de este live, de este conversatorio, es poner en contraste cuál es la realidad de la industria de los juegos de mesa en nuestros diferentes países, y la industria de los juegos de mesa tiene distintas aristas. Para esto Andrés, que es una persona muy estudiosa y preparada, tiene preparada una presentación con la cual nos va a guiar en esta conversación y te invito, Andrés, entonces a comenzar y a poner los primeros temas sobre la mesa para que podamos conversar junto con Rodrigo. Perfecto, lo voy compartiendo mi presentación. Mi editorial es Nave Espacial. En realidad soy el gerente de Nave Espacial, pero siempre me presento como es una nave espacial, como capitán de Nave Espacial, ¿no? Porque parte del mismo hecho empresarial de hacer una editorial era jugar hasta con el nombre, ¿no?
Voy a exponer un poco y creo que Víctor Hugo y Rodrigo van a estar complementando con visiones también obviamente de Chile y de Bolivia los temas que he tocado en esta presentación y además abierto obviamente, creo que esto va a ser complementado con otros temas que ellos seguramente indicarán que complementan esta exposición. Entonces, gracias de nuevo por la invitación y comienzo un poco hablando de esta visión de la industria desde mi experiencia individual, ¿no? Porque Nave Espacial comienza como una iniciativa de autoedición ante la realidad de la industria de juegos de mesa en el editorial que te publique tu creación o tu iniciativa. Y menos aún lo que yo tenía planeado, que era un juego, porque yo comencé en el año 2013, la espacial despega, la nave espacial despega el 2013 con un juego grande, un wargame, que hasta ahora está siendo editado porque es nuestro título más pedido, ¿no? Que es Guerra en el Pacífico, y que justamente abarca la historia de los autores de los tres países que estamos involucrados aquí, ¿no? Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Con héroes de los tres países, tratando los tres países con un nivel igual de respeto, un nivel de aproximación a su historia y a su imaginario también de constitución de identidad nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema digamos, de tocar este conflicto bélico era uno, porque hacía falta un wargame del tema, ¿no? Yo creía que existía y no existía. Entonces me enfrento a una realidad en el año 2013, hace más o menos unos 11 años, donde la industria de los juegos de mesa, que había tenido un poquito de actividad en el Perú en los años 80 y había entrado en declive en los 90, se mantenía simplemente con uno o dos títulos en el mercado propios, ¿no? En este caso, de la editorial Malabares, ¿no? Que tenía un par de títulos en el mercado, que es una editorial de la más antigua, la que se sostiene ahora de editoriales de juego de mesa modernos. Y este otro juego que se llama Cholópoli, que ya también voy a explicar cómo un poco sucede una especie de meteorito en toda esta actividad y salen muchas editoriales que pasan a la inactividad, ¿no? Después de esta introducción a la experiencia individual, quiero un poco mencionar, obviamente, que hasta ahora la actividad de los juegos de mesa modernos en el Perú son pertenecientes a algo que yo llamaría que es una distribución no masiva, es decir, todavía no alcanza una masa crítica donde existe un mercado enorme y sediento, capaz de absorber la cantidad de títulos que se absorben en otros países, ¿no? Y en esto la comparación directa va, y Víctor Hugo lo sabe, con Chile, ¿no? El mercado chileno es un mercado mucho mayor que el peruano, tanto en actividad, tanto en consumo como en actividad creativa de juegos de mesa. Yo creo que más bien es una explosión de creatividad, de creación de juegos de mesa, que lo que he visto en Chile, y más que en otros países más poblados incluso. Y que entonces todavía en el Perú, a pesar de los actores que entran, y voy a tocarlos ahora, todavía podemos hablar de una distribución no masiva, más, más pequeña, todavía no se llega, pues, por ejemplo, no aparece en un gran cartel o un gran comercial, no un juego hit que casi todo el mundo conozca, salvo un caso que voy a mencionar, ¿no? Pero que, digamos que mucha gente dice que no es tanto un juego de mesa, pero vamos a intentar considerarlo dentro del panorama para poder ver una versión completa del tema, ¿no? Y entonces, al hacer una distribución no masiva, las editoriales locales todavía, salvo una que voy a mencionar, estamos produciendo en una escala pequeña, es decir, escalas de tirajes entre 2.000 y 2.000 por tiraje, ¿no? Aproximadamente. Que eso todavía, para el nivel incluso que se observa en otros países, es algo chico. Y claro, llegan obviamente títulos de editoriales extranjeras que tienen el respaldo entre la comunidad jugona del prestigio previo del juego, ¿no? Porque llegan con un bagaje y una expectativa para el comprador informado, que es escaso, es chiquito, es un pequeño
y muy diminuto sector del mercado. La venta de juegos de mesa en el Perú, por lo tanto, no depende de ese sector chico, digamos, el jugón, aunque es de vital apoyo para el lanzamiento de cualquier juego, pero el éxito comercial del juego depende de la recepción de un público grande y no jugón, ¿no? Al cual todas las editoriales peruanas, en mayor o menor medida, estamos acercándonos con una aproximación casi de evangelización, haciendo un wololo, ¿no? O sea, llegando y explicando con un wololo, con una evangelización, cada vez que queremos explicar qué es esa caja, que no es un rompecabezas y que no es un monopolio y que es otra cosa distinta. Y dicho Fantástico. esto, más o menos, Te para voy a presentarles un interrumpir un panorama poco, completo. Andrés. Te interrumpo Sí, un segundo. Turbo, dime. Pero me gustaría conocer, ya que nos diste tu experiencia individual y un pequeño panorama de lo que significa la distribución y la escala de las editoriales en el Perú, quisiera escuchar también a Rodrigo que nos comente un poco de su experiencia personal en cuanto a cómo Claro. llegaste a la publicación de juegos de mesa y cómo ves tú estos temas que nos propone Andrés, que son la distribución y la escala de las impresiones de las editoriales bolivianas. Ok, bueno, pues en cuanto a mi experiencia individual, yo comencé precisamente con la pandemia, ¿no? Si bien más antes yo ya comenzaba a diseñar, para autores bolivianos era un poco difícil acceder a lo que es el mercado de los juegos de mesa modernos. Precisamente justo con la pandemia se abrieron varios concursos online y se abrió la posibilidad pues de que comience a participar en esos concursos, ¿no? Me fue bastante bien, participé en varios concursos de la BGG y de ahí, a sugerencia de mucha gente que había jugado los juegos en la BGG, los había probado, salté pues al Kickstarter, ¿no? Obviamente en Bolivia es complicado hacer el Kickstarter por temas de que en Bolivia faltan algunas regulaciones para el sistema de cobros, ¿no? Que más que nada se va al tema de impuestos. Pero con la ayuda de gente de España, pues logré lanzar varias campañas en Kickstarter, las cuales han sido exitosas, ¿no? Y a partir de eso ya comencé más gradualmente con lo que son más trabajos de diseño, lo que son charlas, porque aquí en Bolivia, en lo más básico, o sea, no hay mucha gente que vea a un diseñador de juegos de mesa como una profesión, ¿no? Más que nada lo toman como un hobby, ¿no? Y yo les digo que no, ¿no? Entonces, en ese ámbito ha comenzado mi experiencia individual, que ha ido creciendo y poco a poco hemos ido sacando algunos títulos en físico, ¿no? Ahora, yéndonos esto de la distribución no masiva, pues en Bolivia tenemos un mercado pequeño, ¿no? Donde se puede inundar muy fácilmente con 500 unidades, dependiendo, ¿no? Obviamente podríamos hablar de lo que es Bolivia Market, también es una editorial que saca juegos de mesa, que ellos tienen un canal de distribución mucho más grande, ¿no? Ellos distribuyen a nivel nacional, por lo tanto sus volúmenes de venta para ellos son mayores, ¿no? Ya que tienen la cadena armada, ¿no? Pero para autores independientes, pues comenzamos ahí con un poquito de complicación, ¿no? En esto de los canales de distribución no masiva, pues tenemos que recurrir generalmente a las ferias itinerantes, ¿no? Para mostrar nuestros trabajos, proyectos. Y en su caso, en el caso mío, yo acudo más que nada a lo que son campañas de Kickstarter, a veces concursos, ¿no? Que lanzan desde México, otros países, ¿no? De alguna forma es como dicen, uno tiene que llegarse a hacer conocer, o sea, yo lo asumo mucho como el trabajo de un actor de cine, ¿no? Comenzamos desde muy abajo, pero poco a poco yendo a concursos, dando charlas y entrando en este mundo lúdico, comenzamos a escalar.
nos hacemos conocidos de muchas editoriales, de muchos otros autores, y eso sirve bastante, como dicen, para codearse, ¿no? Y eso es algo muy importante para comenzar a entrar en el mundo lúdico a nivel mundial. Pues aquí la escala de producción pues es pequeña, ¿no? Dado que recién se está tomando como un producto importante los juegos de mesa modernos. O sea, en el mercado tenemos bastantes juegos de mesa, pero la gente lo que más consume son los juegos clásicos, o sea, el parchís o el ludo, el banco inmobiliario, ese tipo de juegos, ¿no? O sea, poco a poco en estos últimos años la gente ha comenzado a conocer más acerca de los juegos de mesa modernos, ¿no? Generalmente estos juegos de mesa clásicos, más que nada algunos se basan en lo que es el azar, ¿no? O sea, hay muy poca estructura de toma de decisiones y esos aspectos que hacen de un juego de mesa moderno, ¿no? Entonces, por ahora nuestro mercado está en crecimiento, o sea, recién estamos comenzando a despegar. Somos más que nada autores independientes los que estamos comenzando, ¿no? Y como yo les decía, o sea, la idea es animarse, ¿no? Porque si no nos animamos, nunca vamos a llegar a nada. Siempre vamos a estar abajo. Y como en todo, ¿no? O sea, comenzar a crecer cuesta. Pero una vez que ya uno arranca o despega, es pues ya donde esto ya se va a volver pues algo gratificante en muchos sentidos. Fantástico. Yo, compartiendo un poco también estos puntos, siento una gran cercanía con la experiencia que nos cuenta Andrés, en el sentido en que nosotros comenzamos en el 2008 formalmente como Ludoísmo, junto a Pablo, que es mi socio, mi coautor de todos los juegos. El primer juego que publicamos fue en el 2005, pero todavía en el universo del hobby, ¿cierto? Jamás lo pensamos como algo serio. Y ya en el 2008 nos formalizamos con la editorial Ludoísmo. En ese tiempo todavía no se llamaba editorial porque no sabíamos que existían las editoriales. Pero formamos esta empresa para publicar nuestros juegos también con este ímpetu de la autopublicación. Nosotros somos autores de juegos de mesa y la única posibilidad que existía en ese momento de publicar un juego era autopublicándolo. No existían ni las plataformas de micromecenazgo, no existían editoriales que licenciaran juegos, nada de eso. Y así comenzamos nosotros también junto a Pablo en Ludoísmo y además, claro, en ese tiempo que tal vez no es hace tanto tiempo, 2008, pero a efectos de cómo ha crecido la industria a nivel mundial es mucho. Tampoco había tanta información, entonces partimos con mucho ensayo y error, una aproximación bastante científica del quehacer, tanto del diseño como de la publicación de los juegos. En términos de distribución, nosotros sí tuvimos la ventaja ya en Chile, y yo pienso que este fue un hito fundamental de la época cuando se instaló la oficina de VIR Chile, que comenzó no solo a distribuir los juegos que importaban, sino que además también comenzó con un trabajo de hacer crecer la audiencia. Ahí Matías Arjona, que era el gerente de marketing en esos tiempos de VIR Chile, hizo una labor increíble en detectar cuáles eran los espacios en donde estaba la gente que era un potencial consumidor de juegos de mesa e ir a llegar a esos espacios. Me acuerdo yo en ese tiempo que nosotros estábamos comenzando también, y por supuesto en el mundo lúdico es muy pequeño y todos nos conocemos, el Matías organizaba eventos, por ejemplo, en eventos de anime, porque decía, en el evento de anime voy a encontrar potenciales clientes, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, de VIR Chile, con stand en la Feria del Libro de Santiago, porque también, y hablaba con Manuel, el gerente de ventas, me decía, la gente que viene a la Feria del Libro es un potencial consumidor de juegos de mesa. Y así comenzó a crecer el mercado. Ahí comenzamos nosotros, las pequeñas editoriales en ese momento también muy a baja escala, ¿cierto? A sacar nuestros juegos. Y claro, luego cuando ya todo estaba creciendo con estas acciones de hacer crecer la audiencia, llegó Asmodee Chile, y también crece más todavía la audiencia. Y además, ya a esa altura, yo estoy hablando ya del 2018, pre-pandemia, ¿cierto?
ya tenemos una buena cantidad de editoriales chilenas, que además nos empezamos a juntar y a reunir para mejorar nuestras condiciones también como editoriales en la asociación gremial que tenemos hasta el día de hoy. Y para terminar, en términos de la escala que nos proponía Andrés para definir a nuestra industria editorial, yo diría que nosotros hay una gran diversidad en las editoriales chilenas. Hoy día somos 17 editoriales en la asociación gremial y hemos detectado que deberían haber en Chile aproximadamente 30 editoriales publicando juegos. Y esto abarca desde Fractal Juegos, que me imagino que todos conocerán, ¿cierto? Porque tiene un alcance importante en toda Latinoamérica, digamos, y el mundo. Ellos son una editorial grande, con distribución a una escala bastante mayor que todos los demás. Y luego venimos los siguientes, que estamos en una etapa ya de publicación de tirajes de 1000 ejemplares, 1500 ejemplares, con una distribución propia, o ahora tenemos nuestros primeros intentos con una distribuidora de juegos chilenos. Y luego viene otro segmento de editoriales que son ya de muy baja escala, es decir, están todavía en el segmento artesanal algunos, o con distribuciones con algún par de cientos de ejemplares solamente. Entonces, yo siempre cuento esto, en Chile tenemos una diversidad muy grande de editoriales. Normalmente se da que con el tiempo va creciendo tu editorial y va pasando a los estadios superiores, pero hay personas que todavía se quedan, ¿cierto?, en los estadios menores, porque siendo una acción de arte el juego de mesa, bueno, cada persona tendrá sus propios objetivos personales en la publicación, ¿cierto? Eso podría contar yo en los puntos que nos propone Andrés, y por favor continúa con tu presentación. Claro, muchas gracias. Y sí, sí me acuerdo un poco cómo ha cambiado la escena de Chile, porque ya más o menos la voy siguiendo casi una década. Así que justamente por eso quiero pasar a este siguiente tema de aquí, que es el tema de la, la cantidad, ¿no? Lo que estaba mencionando ayer Víctor Hugo, la cantidad de editoriales. Ustedes tienen 17 asociadas en una institución, ¿no? Un gremio. Nosotros todavía no contamos con un gremio en Perú. Se ha hablado de la necesidad de un gremio, pero todavía no existe una urgencia, un empuje para la constitución de tal ente. ¿Por qué? Porque todavía a nivel estatal no existe, por ejemplo, ningún fondo concursable destinado a esta industria en particular. Sí existen, por ejemplo, fondos para juegos de video, y también de iniciativas privadas o de iniciativas no estatales. Tampoco todavía están en la mira el tema de los juegos de mesa o el incentivo de desarrollo de esta industria. Aún así, existe más o menos una docena de editoriales en actividad aproximadamente, algunas más consolidadas, otras un poquito más nuevas, como también lo mencionas, más artesanales. Y el número de títulos nacionales actualmente en venta son casi unos 30. Pero valga mencionar que la mitad son dentro de la categoría de Party y Drinking Games, ¿no? Es una categoría especial que vamos a tratar de eso para luego centrarnos en el juego de mesa moderno tal cual, ¿no? Pero que también creo que cabe mencionar esta otra categoría que es muy importante y que a veces algunas personas no sabemos bien hasta qué punto puede el crecimiento de esta categoría hacer crecer las otras categorías o no, pero es importante mencionarlo porque también ha nacido dentro de la atmósfera de creación de juegos de mesa las no convencionales, ¿no? La que no es Monopolio ni Ludo, lo que mencionaba Rodrigo, las cosas que lo ven en Bolivia, lo que se juega un montón en Bolivia y también se juega mucho acá. Cuando se menciona juego de mesa se menciona esa clase de títulos, ¿no? Monopolio, Ludo, etcétera. Entonces, para mencionar esto, podemos en Perú mapear los dos, los canales de distribución, ¿no? Tenemos en Perú dos grandes actores, ¿no? Que los menciono para la ilustración de los presentes, que son Mar Lúdico y MIB Games. Han existido más iniciativas de distribución, es cierto, pero muchas de ellas luego se han acomodado finalmente a la realidad de estos dos actores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo,
Mar Lúdico, que es el más grande, y el siguiente es MIB, ¿no? A través de ellos y a través de sus distintos títulos que traen, es donde llega la mayor cantidad de títulos que se venden en tiendas y en grandes superficies en la ciudad. ¿Por qué? Porque sí, un hito ha sido, por ejemplo, que a través de las distribuidoras como estas dos, los títulos llegan a grandes superficies, ¿no? Es decir, a cadenas de tiendas grandes. Algo que, por ejemplo, con la Espacial lo he logrado, pero a un nivel de negociación, no a través de las distribuciones de estas empresas, sino a un nivel, digamos, de lucha personal desde la editorial, ¿no? Porque cuanto más grande se vuelve, digamos, ese mercado de grandes superficies al cual llegar, es más difícil que te hagan caso con un menú de pocos productos. Más bien, estas distribuidoras tienen un amplio catálogo, ¿no? Sobre todo de títulos, casi todos los títulos son, digamos, foráneos y de gran éxito y de gran acogida dentro del público conocedor local y del público no conocedor, pero susceptible de ser otra vez evangelizado dentro de esto, ¿no? Y para terminar, para darle paso a ustedes también y rápidamente, terminar el tema de los canales de distribución que existen en Perú, junto a las tiendas de grandes superficies que ya he mencionado, ¿no? Como aquí, por ejemplo, existe Wong, Plaza Bea, Totus. Yo siempre me paseo y estoy al tanto de que juegos de mesa modernos han llegado allí, ¿no? Y algunos de las distribuidoras, veces no, incluso porque el éxito o la pegada de algunos títulos de juego de mesa moderno es variable, tiene sus olas, sus picos, ¿no? Pero la mayoría de veces estas tiendas de grandes superficies están al alcance de las distribuidoras mencionadas, porque son las que tienen el músculo logístico y la capacidad, digamos, de mantener un catálogo amplio para hacerle llegar esta diversidad de productos a las tiendas y que estos lo vean no como un negocio que les distrae sus recursos de contabilidad y, digamos, aparato burocrático interno de la empresa, sino que les da una mayor atención. Yo lo he podido hacer en un par de ocasiones, pero es muy costoso. Es muy costoso a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, a nivel de apuesta e insistencia, pero se puede lograr. Pero también a veces no puedes pegarte un portazo en la cara muchas veces, ¿no? De allí, el otro canal, que es un canal que ha aumentado en los últimos 10 años, desde que arrancó una espacial, que no había una a medias tienda especializada, ahora que hay muchas, porque antes había tiendas especializadas en Magic nada más, son las tiendas de juegos especializadas, ¿no? Del hobby. Aquí en Perú, la tienda más grande es Día de Juegos, ¿no? Que digamos, responde a la distribuidora Mar Lúdico, pero también existen tiendas como Play Board Game Store, como Puy Games, algunas más chicas como Reinos Olvidados. Hay tiendas que cerraron, ¿no? Como GD Games, no, que cerraron físicamente y se trasladaron a virtual, como GD Games. Tienes tiendas como, incluso Mazmorra, que era una tienda digamos, que dependía de MIB, se pasó también a virtual. Así que, digamos, la cantidad de tiendas especializadas, en un momento han habido más, y últimamente se ha reducido, pero las tiendas especializadas que se han reducido tienen varios locales, ¿no? Varios locales. Entonces, hay una menor cantidad de empresa privada con tienda, pero una mayor cantidad de tiendas de esas empresas. Las librerías, por otro lado, como mencionaba Víctor Hugo, fue donde yo comencé con mis juegos de mesa, tienen una conversación que se nota sobre todo en las ferias de libros. Pero las librerías, en la experiencia personal, localmente, sobre todo cuando son grandes librerías, son malos pagadores y malos, digamos, te hacen difícil como empresa pequeña el flujo y el cobro de tus productos. Entonces, no solamente yo, sino una espacial, sino diferentes editoriales locales no están optando por la distribución en librerías, pero sí creo que es un canal válido y si hay actores en librerías que tienen un comportamiento empresarial más o menos predecible, con plazos de pago, digamos, razonables o por lo menos esperables, que te paguen, porque han habido librerías que a mí me han dejado con el lote sin pagar, ¿no? Una en especial en la ciudad, que es muy famosa por deber, no son la opción ahora principal. Otra opción son las ferias estacionales, especialmente Rodrigo y Víctor Hugo, son las ferias de libro. En las ferias de libro, los juegos de mesa conversan muy bien. Hay una sinergia entre el libro y el juego de mesa, porque el público especializado
del juego de mesa también es un público que lee normalmente, o que se inclina a un consumo editorial de alguna clase, de algún tipo. Las ventas corporativas, por otro lado, es un canal de distribución muy eventual que tú puedes hacerle a determinada empresa con determinada necesidad en algún momento del año. Y por último, lo que todos ustedes conocen, la venta online, cuyos canales han variado. Personalmente, yo de mi experiencia, mis ventas online eran mayores cuando las redes sociales que lo vendían era el Facebook, ¿no? Y últimamente más depende de otros canales porque la venta online, después del declive de Facebook y el auge más de Instagram y luego de TikTok, por el lado de la espacial, ese tema de ventas online representa ya un porcentaje menor, ¿no? Y mayormente se deja al tema de las tiendas especializadas o los otros canales mencionados. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Andrés. Y Rodrigo, cuéntanos un poco cuál es tu visión del mundo de las distribuidoras que nos plantea Andrés y luego de cuáles son los canales de venta que tienen los juegos de mesa acá en Bolivia. Ok, pues bueno, a nivel distribución, lastimosamente Bolivia no tiene una distribuidora como tal para juegos de mesa. Dependemos básicamente de Devir, que son la que nutre, ¿no?, a las tiendas especializadas. En ese caso, como decía Andrés, allá tienen Mar Lúdico y otras distribuidoras, ¿no?, que ayudan básicamente a lo que va a ser la distribución de los juegos de mesa locales, nacionales, ¿no? Aquí todavía no tenemos, ¿no? Algún momento se ha intentado acudir a las editoriales de libros, pero lo ven como un tabú el tema de los juegos de mesa, o sea, parece que les da miedo, ¿no?, invertir en la producción de un juego de mesa. Algún rato hablábamos con gente de algunas editoriales de libros y nos decían, si está orientado a hacer un juego en libro, quizá puede ser, pero más allá de eso tendríamos que analizar el mercado, analizar al consumidor, si es que realmente va a consumir, ¿no? Entonces, en ese tema estamos todavía un poco retrasados, pero yo creo que con trabajo sí vamos a lograr llegar, ¿no?, a tener ya una primera distribuidora, ¿no? La mayoría de los productos nacionales están hechos de manera artesanal, ¿no?, con volúmenes de producción pequeñitos, ¿no?, que no superan a veces entre 50 y 100 unidades. Si no me equivoco, tenemos 3 juegos que están ahorita, digamos, en el mercado, que ya han logrado despegar un poquito más que el resto, que han logrado ya sacar ediciones de imprenta y de autopublicación, ¿no? El resto están en producción artesanal, que los mismos diseñadores se dan los modos para poder sacar sus ideas en físico, ¿no? Precisamente en el Lab hemos dado un taller sobre la producción artesanal, ¿no? Cómo podemos acceder, porque necesitamos bastante material para crear un juego de mesa, ¿no?, y desarrollarlo y producirlo, ¿no? Entonces se les daba los tips para lograr acceder. Obviamente tenemos ya las impresiones 3D que nos facilita bastante ahora eso, ¿no? Pero también acceder a eso supone un costo que va a subir, pues, el precio de producción del juego, ¿no? Y es algo a lo que, digamos, hay que analizar bastante para ver si va a ser rentable o no, ¿no? Porque la idea es no llegar a trabajar a pérdida. En cuanto al tema de las tiendas especializadas. Bueno, en Bolivia tenemos bastantes tiendas, ¿no? Poco a poco han ido apareciendo un montón de tiendas en varios departamentos. Tenemos sí una mayor cantidad de tiendas que hacen las ventas online, ¿no?, que se basan en las ventas online, en lo que son grupos de WhatsApp que se han ido abriendo de jugadores ya jugones, ¿no?, que ya tienen bastante experiencia, pero donde también se han integrado gente nueva, ¿no?
donde las tiendas ofrecen por esos medios sus distintos catálogos, dependiendo de las temporadas. Y también tenemos lo que son las ferias, ¿no? Como decía Andrés, o sea, la feria del libro es un punto bien importante para ofrecer juegos de mesa, porque se amplía al público. Hay una gran cantidad de público consumidor que accede a las ferias de libros, ¿no? Y eso es bastante importante. Las tiendas también han comenzado ya a acceder a las ferias de libros. A un inicio simplemente hacían los tratos, ¿no?, con las librerías que iban a exponer para lograr un espacio. Pero ya estos últimos años las mismas tiendas han logrado ya tener stands para mostrar los distintos productos. Obviamente lo que más se muestra es el producto importado, ¿no?, el producto extranjero. Hay muy poca producción nacional que está en las ferias de libros, pero yo creo que ya a partir de lo que se está haciendo con el Centro Cultural de España y con muchas otras iniciativas, yo pienso que esto ya va a ir creciendo, ¿no? Estamos despegando como Bolivia en este tema, ¿no? Y eso va a ser algo bastante importante. Por eso es que este tipo de experiencias son las que pues nos van a nutrir para seguir en el mercado. Fantástico. Yo lo anticipaba un poco en mi comentario anterior, pero en Chile tenemos básicamente dos grandes distribuidoras que son Devir Chile y Asmodee Chile. Cuando tú hablabas de Devir, corresponde más bien al universo del Devir Américas, ¿no? Exacto. Claro, Exacto. que tiene una cercanía más con el mundo de Estados Unidos, que se dedica a ver todo el resto de los países que todavía no tienen una oficina local, ¿cierto? Nosotros tenemos la oficina local de Devir Chile y Asmodee Chile también, que antes se llamaba Skychip, pero es una distribuidora que, por supuesto, distribuye los juegos de Asmodee. Además, está Fractal Juegos, que distribuye, pero distribuye los juegos de ellos solamente. Por lo tanto, deberíamos considerar, al igual que Asmodee Chile, que Fractal Juegos distribuye solo los juegos de Fractal, ¿cierto? Y se distribuyen de una manera muy eficiente y muy buena. Le contaba yo anteriormente que en los últimos meses ha surgido una distribuidora de juegos chilenos, lo cual nos tiene bastante esperanzados a muchas editoriales pequeñas, dado que siempre cuando uno tiene que autodistribuir los juegos, como bien lo dijo Andrés en un momento, significa un gran esfuerzo y mucho tiempo de parte de uno como autor de juegos de mesa y editor, que debería estarse dedicando a inventar nuevos juegos. En verdad te estás dedicando a contactarte con la tienda, enviar los juegos y facturar, etc. Entonces, contar con una distribuidora de juegos chilenos que se llama Trokin, para nosotros genera una gran esperanza de crecimiento del segmento de juegos chilenos dentro de la industria del juego de Chile. Porque, por supuesto, que lo que más se vende son los juegos importados. De eso no podemos escapar. Pero siempre que haya más público jugando es mejor para nosotros, porque también a la gente le gusta el consumo del producto local, ¿cierto? El consumo del producto chileno. En términos de tiendas, a mí me parece que, sin lugar a dudas, en los últimos 10 años siempre ha habido crecimiento de tiendas en Chile. Es decir, pasan los años y siempre hay más tiendas especializadas. También cuando comenzamos el 2008 había una tienda que comienzan como tiendas de rol. En verdad el rol en los 90 en Chile fue importante y las tiendas de rol empiezan a abarcar el juego de mesa, o lo que hoy día es una tienda, una de las más grandes de Santiago, que es Entre Juegos, también comienza como tienda de Magic, de las cartas coleccionables Magic. Y empieza a traer juegos de mesa y empieza a crecer, y ahora es una de las tiendas más grandes que hay. Y además, otra cosa que a nosotros nos tiene muy contentos es que en general hay tiendas de juegos de mesa en todas las regiones del país. Ustedes saben que Chile es muy largo y por lo tanto la capacidad logística es muy complicada también. Es decir, hay que repartir juegos a través de 4.000 kilómetros y eso no es fácil.
Entonces, contar con tiendas especializadas en todas las regiones y en todas las grandes ciudades también ha sido muy bueno desde mi perspectiva para el crecimiento del mercado. Y comparto plenamente el concepto de que la Feria del Libro es un espacio para crear audiencias de los juegos de mesa, por supuesto. Continúa, por favor, Andrés. Gracias, Víctor Hugo. Bien, entonces, tocando un poco ese tema de la distribución, que de repente luego vamos a tener preguntas del público pues, al respecto, porque, como dices, uno de los temas se hace más complejos cuando toca la autoedición y los tres pues, lo hemos experimentado en mayor o menor medida, pero sí, yo lo sigo haciendo, ¿no? Eh, tenemos el panorama acá de los editoriales principales, ¿no? O sea, quiénes son los actores cuyos títulos, digamos, ves en la mayor parte de estas redes de distribución. Entonces, aquí, lógicamente, no puedo dejar de mencionar a Papalomo, que tiene una serie de juegos estandarizados, ¿no? En un empaque especial, muy exitosos, con un nivel de ventas muy superior por encima del resto de editoriales locales de otro tipo de juegos, pero el tema de Papalomo son juegos de Drinking Games, ¿no? Basados en una línea cercana al juego Cards Against Humanity, pero que han llegado a tener un éxito grande, son conocidos de manera orgánica, llegan a un público no especializado, obviamente, porque son juegos fáciles de explicar o que llegan directamente a un público que no necesariamente quieren complicarse con muchas reglas, ¿no? Y como ustedes sabrán también, los Drinking Games tienen sus características especiales, algunos dicen que no son juegos de mesa como tal, otros que sí, pero me parece imposible no dejar de mencionar a este actor que además comenzó haciendo juegos de mesa modernos, ¿no? Y finalmente encontró la beta, digamos, de recurso en los Drinking Games, y creo que no es un fenómeno que pasó solo en Perú, sino ya nos corroborarán de repente Rodrigo, Víctor Hugo, en sus respectivos países, ¿no? Y por otro lado, la otra editorial principal que voy a mencionar, digamos, entre el ámbito de grandes actores, es Devir, obviamente, Devir Américas, pero también, digamos, entra un poco de coordinación con Devir Chile, en Chile, pero finalmente los títulos de Devir son los que aparecen muy promocionados en el mercado local por una interrelación con las distribuidoras, ¿no? Y justamente si hay una novedad que se está hypeando o está concentrando un nivel de anticipación, son títulos de Devir, normalmente. Los otros títulos internacionales de otras editoriales también pueden generar anticipación un poco en su llegada, pero son más un poco orgánicos, sin un nivel de, digamos, de campaña previa como la que puede hacer Devir, ¿no? Y dicho esto, mencionando estas dos editoriales antes, están las editoriales nacionales de juegos de mesa modernos, digamos, que son más que estas. Menciono la mía, obviamente, porque soy parte de la exposición y creo que racionalmente es bueno mencionar también Editorial Nave Espacial. Los he dejado aquí un poco por la cantidad de títulos que hay y la cantidad de tiempo en el mercado. En primer lugar está Malabares, ¿no? Que es la más antigua de las editoriales y que tiene ya más o menos unos 7 títulos publicados, si no me equivoco, 7 u 8 aproximadamente. Está desde el 2001, ¿no? Y por un momento fue un actor solitario en el mercado antes digamos, la llegada de la onda más de otro tipo de juegos que también hicieron que Malabares publique nuevos títulos renovados con implementaciones de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado, ¿no? Mi editorial espacial, de la que luego ya mencionaré mis títulos, que tengo en el mercado como editorial, 5 títulos publicados, uno sexto a pedido incluso y 2 más hechos por encargo, pero en el mercado normalmente 5. Endemic, si bien tiene un título que tenía 2 ediciones, Endemic lo que tiene ahora es una cartera de títulos que ha publicado de varias editoriales extranjeras, chilenas y también creo que una norteamericana, si no me equivoco, Fairy Tail, que entonces amplía la cartera con su título nacional muy exitoso, Yamagedón, que también está licenciado en Chile. La Espacial también tiene 2 juegos licenciados en Chile. Somos las 2 editoriales que todavía aspiramos que haya más editoriales
que se licencia en otros países, en Chile y otros países hermanos, y también en el extranjero, cualquier otra parte del extranjero donde quieran jugar nuestros títulos. Pero Endemic se ha dedicado a encontrar y publicar determinados títulos a nivel local, y creo que es una beta que va a hacer crecer esta editorial que ya tiene cierto tiempo en el mercado, ¿no? Y de allí, por títulos también publicados, Golem, que ya va por su tercer título, es un actor un poco más reciente que Malabares, la espacial o Endemic. Aitia, que tiene un título, digamos, de un juego grande que se llama Iocus Arcanus, y está otro en proceso, y ya está a punto de llegar en un lote. Juegos 4 Aces, que tiene 2 títulos, y de allí hay más editoriales, que no estoy mencionando más para no, digamos, saturar un poco la información, editoriales que tienen un juego, ¿no? Que han sacado un juego, algunas otras que tuvieron un juego y luego entraron digamos, en inactividad. Algunos sacaron 2 títulos y también entraron en actividad. No mencionaré todos ellos porque esas son historias diversas que van sucediendo y bajando, que luego vamos a hablar un poco al final, si es que alcanza el tiempo de la exposición, qué pasó un poco en Perú, un fenómeno relacionado con el COVID, obviamente, respecto a una tendencia de desaparición de actores, ¿no? Bueno, esto antes de tocar esto son los editoriales nacionales, pero hay más que estas, ¿no? Hay más que estas. Como he mencionado, son una docena aproximadamente. Algunas, por ejemplo, de tiendas como Wii Games, que autopublica varios juegos party o varios drinking games también de su propia firma. Otras editoriales que han sacado drinking games, porque la competencia por el rubro drinking que abrió Papalomo se ha abierto a más actores, ¿no? Incluso actores que hemos conocido, también tenía el gusto de conocer, los amigos de Chupilca, Chile, que han estado hace poco acá en el evento de Lima Juega. Entonces es un rubro amplio que tiene factor de crecimiento, pero a nivel de títulos, digamos, de juegos del rubro que nos acerca un poco a lo que tenemos y a la idea que tenemos de juego de mesa moderno con ciertas características, están estas editoriales. Rodrigo, ¿te gustaría hacer algún comentario respecto al tema de los actores principales? Sí, bueno, en ese aspecto, analizando algún rato el mercado, más que nada sudamericano, ¿no? Que es el que nos compete, pues sí he visto que hay bastantes pues títulos lanzados, ¿no? En Perú, Chile, en la Argentina, que es un mercado creciente también la Argentina, ¿no? En Bolivia efectivamente tenemos varios títulos en el mercado, ¿no? Pero no llegamos todavía a esos márgenes de títulos publicados que ya estén en tiendas, con excepción, como les decía, de Bolivia Mare, que es pues una empresa más grande, ¿no? Que no solo obviamente se dedica a lo que son juegos de mesa, sino que se dedica a tener juegos didácticos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ese ámbito todavía digamos que estamos despegando nosotros. Si bien hay títulos que ya están en el mercado, muchos están comenzando a entrar, pero más que nada desde la producción artesanal, ¿no? Tenemos varios autores independientes que por ahora estamos lanzándonos como pequeñas editoriales, ¿no? Y como en algún momento decía Andrés, pues es un trabajo difícil, ¿no? Acomodar tu producto, buscar esos nichos de mercado, ir a las ferias, el tema de cobros, como lo decía, pues a veces es un poco complicado, ¿no? Porque hay que incluso ponerse a pensar de que es una logística el tema de cobros, ¿no? Porque obviamente no vamos a ir pues a pie a cada uno de los puntos donde hemos dejado producto. Eso va a significar transporte, que muchas veces hace que ese cobro que uno tiene que ir a recuperar, pues a veces se ve insignificante, ¿no?
En el tema sí, de editoriales, estamos comenzando a avanzar con eso. Este año han aparecido, bueno, en estos últimos 3 años han comenzado a aparecer bastantes editoriales, como es Cubito Lúdico, la editorial que yo ya he comenzado a armar, que es Solaris Games, con la que nos hemos lanzado en las campañas de Kickstarter. ¿No? Entonces, poco a poco estamos viendo la manera de, con las editoriales, comenzar a reunirnos para comenzar a hacer crecer esto, ¿no? Aquí a nivel nacional. Sí, me gusta mucho ese último pie que das del reunirnos, ¿cierto? Porque, claro, yo ya les comentaba, están de Vir Chile, Asmodee Chile, y si me tocara tratar de nombrar, ¿cierto? No tengo una presentación preparada como Andrés, pero me da un poco de miedo no nombrar a todas las editoriales que están en mi asociación gremial, ¿cierto? Donde estamos juntos. Me encantaría poder decirlas una tras otra y, sin embargo, por supuesto que antes de referirme a las editoriales también quería hablar del fenómeno de los drinking games y de los derivados del Cards Against Humanity, ¿cierto? Que me parece que es un fenómeno latinoamericano, digamos, en el cual se hace una localización de este tipo de juegos y que venden mucho. O sea, no sé ahora, no tengo el dato, pero un amigo que trabajaba en una distribuidora y consultando para tiendas me decía que la versión de Cards Against Humanity que se hace en Chile era el juego chileno que vendía más, pero con un margen bastante amplio, digamos. Y por supuesto que salen otras editoriales que también hacen estos drinking games, ¿cierto? Que son todo un mecanismo para pasar bien en la noche. Y está bien, hay espacio para todos, ¿cierto? Y por supuesto que, como bien dice Andrés, no hay que dejar de lado que muchas veces un grupo de juegos que se reúne a jugar estos juegos podría eventualmente ser un cliente potencial de un juego más moderno como lo que proponemos nosotros, ¿cierto? En nuestras editoriales. Respecto a los actores locales, nuevamente le pido disculpas a cualquiera que considere que debía haberlos nombrado, pero no están aquí. No quiero dejar de nombrar, por supuesto, a Fractal Juegos, que nuevamente tiene un margen bastante amplio con el resto. Y luego venimos un segmento en donde me gustaría referirme a Within Play y Ediciones Intangibles y nosotros Ludoísmo, que correspondemos como al mismo segmento etario, es decir, somos editoriales que surgimos más o menos en el mismo tiempo y en los albores de la colaboración de editoriales, ¿cierto? Luego hay muchas otras que podría nombrar como Circoctel, Flamalama, Oliplay, Acani Ediciones, entre muchas otras, ya les decía, son 17 solamente en la asociación gremial, ¿cierto? Dicho sea de paso, paso el dato a las personas presentes. Me traje muchos juegos de editoriales chilenas que están aquí en la ludoteca del Centro Cultural de España para que se acerquen a probarlos una vez que estén catalogados. Y para nosotros ha sido muy importante la colaboración. Quería un poco referirme a, como tú decías, que estamos comenzando a colaborar. Para nosotros, y no sé si este es el momento para decirlo Andrés, pero me gustaría hacer la aclaración, dado que en un momento Andrés nos contaba que ellos no han visto la necesidad todavía de una asociación, y Rodrigo, por el contrario, nos decía que ya están comenzando en estas conversaciones. Para nosotros, el inicio de la colaboración fue en un momento muy duro y traumático para las editoriales chilenas en los años 2012 más o menos, 2010-2012, y es porque, claro, yo digo, Ludoísmo comienza en el 2008, pero antes de nosotros habían otras editoriales también, particularmente Tabula Rasa, que era una editorial de cómics y que además estaba vendiendo juegos de mesa, y Aldebarán Games, que en el 2010 se trae una impresión desde China de 5 títulos con 1000 ejemplares cada uno, de unos Euro Games grandes, hablando de las vendimias y de las cosechas, ¿cierto? De la agricultura.
Lo cual a las otras editoriales que estábamos comenzando nos parecía que estaban profesionalizados, estaban muy grandes, creciendo mucho. Imagínate, 5.000 ejemplares de juegos en el 2010. Y resulta que hay un periodo entre el 2010 y el 2012 que esas editoriales desaparecen y cierran y no logran ser sustentables. Y eventualmente yo me doy cuenta que la siguiente que viene en la cadena de historia, digamos, o sea, se forman las editoriales, van desapareciendo y la siguiente que le tocaba era a mí, porque era la editorial más antigua en ese momento. Y ahí nos empezamos a juntar, como les contaba, con Within Play, con Ediciones Intangibles Hoy Día, que antes se llamaba La Familia Buen Día, y nos comenzamos a juntar para decir, el mercado no es fácil, aparentemente ninguno de nosotros tiene un futuro auspicioso. ¿De qué manera nos podemos reunir para mejorar nuestras condiciones materiales y no desaparecer, ¿cierto? Es así de categórica la necesidad que tenemos en el 2012, yo le llamo la crisis. Ahí aparecen otras editoriales, por ejemplo Niebla Games, en ese momento muy importante. Y comenzamos a conversar antes de tener una asociación gremial, digamos, y comenzamos a hablar de cómo podíamos ayudarnos a distribuir, ¿cierto? Yo lo comentaba en los talleres de esta semana, también a compartir proveedores, compartir experiencias de impresión. Todos cometemos errores la primera vez que imprimimos, ¿cierto? El compartir nuestros errores de impresión también fue muy bueno porque así todos partíamos y empezábamos a mejorar nuestra calidad de impresión. La industria chilena tiene un movimiento importante en el momento en que empezamos a imprimir los juegos en China también, dado que cuando uno imprime en China, imprime en una imprenta especializada de juegos de mesa y la calidad material del juego es mucho mejor. No necesariamente hay un ahorro de dinero, pero sí hay un incremento muy grande en la calidad. Y esa calidad nos permite ir a competir también a la tienda de juegos con los títulos europeos que estaban llegando de BIR, ¿cierto? Y esa capacidad de imprimir en China también fue muy colaborativa, fue muy de compartir los datos, de compartir la experiencia, de compartir, hasta el día de hoy todavía nos damos datos de cuando una imprenta en China es más barata, tiene mejor calidad o nos trata mejor, simplemente, ¿cierto? Tiene mejor seguimiento. Lo mismo con la importación y no cometer errores de importación. Esa es la cuna o la parte donde se gesta nuestra colaboración. Mucho antes de tener una asociación gremial, que hace 5 años tenemos un trabajo con el Estado y como decía Andrés, me parece interesante cómo se plantea, ¿cierto? Que ustedes no están generando la asociatividad porque no hay fondos estatales a los cuales puedan acercarse. Sin embargo, para nosotros la asociación gremial ha sido la forma de ir a solicitar esos fondos. Tampoco habían fondos antes de la asociación gremial, pero al aparecer, al ser visibles y al decir, nosotros somos una industria que crea riqueza, tanto cultural como económica para el país, por favor, queremos ser parte de esto, queremos ser parte del fomento, de la cultura, de la industria creativa. Hemos logrado incorporarnos, todavía no tenemos un reconocimiento formal, pero sí nos hemos incorporado en otros espacios. Por ejemplo, el juego de mesa cultural, dentro del mundo de la cultura, nos están cobijando en el área del diseño, digamos. El área de diseño del Ministerio de las Culturas está diciendo públicamente el diseño de juego de mesa es una disciplina del diseño. Y eso a nosotros, por lo menos, que ya las autoridades por lo menos lo digan abiertamente y lo reconozcan, es fabuloso, fantástico. Eso quería comentar a propósito de la visión de la colaboración que nos plantean ustedes dos también y de lo beneficioso que ha sido para nosotros. Gracias, Víctor. Y al respecto, justo querría mencionar que no es que a nivel nacional no tengamos una falta de coordinación o colaboración. Lo que pasa es que el tema de la asociatividad formal, es decir, como organización legalmente constituida, no se ha dado, además porque han habido antes aproximaciones a instituciones estatales donde no ha habido buena experiencia y pertenecieron editoriales de una jornada previa, muchas de las cuales ya no están en actividad, que estuvimos a punto de formar una asociación legal, ¿no? Pero en tanto que estas promesas, digamos, de ser visibles a nivel aparato estatal
fueron promesas incumplidas además por determinados actores. Eso descorazonó un poco el tema de la necesidad, de los gastos que implica y también del costo. Hay un costo que yo he experimentado antes como perteneciente a una generación también de jugadores de rol, al asociarnos en una organización legal y al ver cómo se genera, si es que no tienes un fin específico de asociación legal, cómo se generan esos roces y cosas que no existen entre los actores del medio hasta que no existe esta figura legal especificada, ¿no? Que yo creo, como dices, tiene un efecto de visibilidad, pero también tienes que ver si hay ojos que te ven, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros coordinamos a nivel editorial juntos. Vamos, por ejemplo, en Navidad con paquetes como estos, ¿no? O sea, las editoriales nos juntamos, o sea, no somos competencia entre nosotros, sino hacemos sinergia para poder ofrecer nuestros productos a nivel competitivo y que sea atractivo para un público en general, aprovechando todas las redes que tenemos y sumarlas en una iniciativa conjunta. Por ejemplo, acá están editoriales que no he mencionado, ¿no? Como la editorial Ponte Mosca, ¿no? Que antes fue Tienda, o la editorial Flying Cats, también importante, que tiene su título Duelo, pero está publicando cómics, ¿no? Obviamente también, como dice Víctor Hugo, pues uno no quiere mencionar a todos los actores porque en la omisión de algunos puede uno pecar y decir, ahí faltó este o el otro, pero yo sí creo que como en Perú es más difícil de que me olvide de uno u otro, yo sé que tú lo tienes un poco más difícil porque hay más todos en Chile, entonces no quieres dejar que nadie se quede un poco fuera de la mención o no hacer una lista larga. Entonces, en el tema de la asociatividad, lo hacemos a nivel no formal, es decir, todavía, no digo que esté negado, el tema de la perspectiva de una cooperación formal en una asociación legalmente constituida no está descartada. Es más, está en la mira, está en una discusión que ha habido el año pasado, este año todavía hay que volver a repetir eso porque no existe una puerta cerrada a ellos, sino una puerta abierta. Pero entre tanto, las editoriales locales colaboramos muy activamente entre nosotros, tanto para los eventos que surgen como Lima Juega, como ahora el que va a haber este domingo en Ludimali, en el Museo de Arte de Lima, un evento promovido por Escojo el Verde, que es otro actor del mundo de los juegos de mesa, pero no con un juego de mesa, sino con mesas para juegos, ¿no? Y que estaba empujando mucho por su cuenta y un poco por el ímpetu propio, este fabricante de mesas de juegos que son muy bonitas, el juntar un poco a todas las editoriales, ¿no? Y bueno, un poco hablando de mis títulos también, esos son los títulos presentes de Espacial, Andrés, permiso. Te interrumpo un momento porque me resuena mucho lo que tú dices, ¿cierto? De la colaboración no necesita una formalidad, ¿cierto? Y yo de hecho lo comentaba, para nosotros en Chile estuvimos muchos años colaborando antes de la formalidad y fue el Estado el que nos solicitó esta formalidad, ¿cierto? Hubo una solicitud externa de la formalidad, pero efectivamente lo que yo contaba de experiencias de colaboración no necesitan una formalidad porque la formalidad se vuelve algo que hay que gestionar además, ¿cierto? Tiene un costo personal, tiene un costo monetario y me gustaría escuchar, ya que vemos esta hermosa estrategia conjunta que tienen ustedes esta Navidad, ¿cuál ha sido la experiencia de las conversaciones que han tenido ustedes, Rodrigo? Bueno, básicamente lo que nosotros hemos hecho ha sido ya comenzar a hablar de algún rato reunirnos, ¿no? O sea, como autores independientes en este momento, cada uno ha estado tirando para su lado, ¿no? Y es bastante importante el trabajar en conjunto. En este inicio con el Centro Cultural de España, que ha abierto el Lab, su ludoteca, y hemos visto también necesario algún momento trabajar también con las tiendas, tener conversaciones con las tiendas para que promuevan también lo que es la producción nacional, ¿no? Si bien las tiendas se basan en lo que es los productos importados, que son pues sus productos estrella, en algún momento yo creo que tendríamos que hablar con ellos para que también le den un espacio a la producción nacional. Hay tiendas que sí lo han hecho, ¿no? Pero hay bastantes tiendas que todavía no. Entonces, para nosotros ese sería un punto importante, ¿no? A partir
de que todos los canales de distribución que tengamos a mano los podamos pues utilizar, ¿no? Y en este caso llegar a las tiendas, tiendas online, incluso el uso de los influencers, ¿no? En este medio, o sea, basarnos en que somos un producto geek, necesariamente, ¿no? Estamos en ese ámbito nosotros. Entonces, la idea es comenzar y a ver, de reunirnos. Justo hablábamos con algunos autores y decíamos, o sea, la idea sería reunirnos incluso para crear ferias, ¿no? Necesariamente basadas en juegos de mesa modernos o juegos de mesa clásicos o educativos. Va a ser una forma de comenzar a mover a la gente y que el público, el consumidor, sepa que hay productos nacionales en este ámbito, ¿no? Y que no necesariamente van a tener que acudir siempre a una tienda especializada a buscar un producto importado. Obviamente no está mal, ¿no? Porque la idea va a ser llegar a tener un producto de la calidad de un producto importado, ¿no? Obviamente eso se va a hacer con bastante tiempo, ¿no? No podemos agarrar y decir de la noche a la mañana quiero llegar a esto, ¿no? Es como tú decías, o sea, vamos a pasar por una fase de errores, ¿no? Que vamos a tener que ir puliendo con el tiempo, ¿no? Entonces va a ser bastante importante. Y ese tema, por ejemplo, que muestra Andrés aquí en la imagen, o sea, trabajar en conjunto para lanzar ese tipo de packs promueve pues que las distintas editoriales y autores independientes puedan llegar a más público, ¿no? Lo que va a hacer que se vea algo muy unido, ¿no? Y ahí se ve pues la mano, el trabajo que hay entre las distintas editoriales y autores para hacer conocer la producción nacional, ¿no? Como te digo, o sea, no es malo que entre un país un producto extranjero, ¿no? Más bien es un aliciente a que nosotros como autores y editoriales tengamos que mejorar nuestra producción para llegar a competir con ellos más. Andrés, por favor, continúa. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias. Y además, sí, es justamente la oportunidad. Y cada uno, en cada país un poco encontramos la manera de cómo avanzar, pero justamente al momento ahora que estamos compartiendo, Rodrigo, Víctor Hugo, el tema de las experiencias nos permite aprender mutuamente, ¿no? Yo creo que Rodrigo, ¿no? A tanto Perú como Bolivia tienen muchas cosas que aprender de lo que ha pasado en Chile. Un poco, oye, nos llevan años de adelanto en el desarrollo del mercado y también generación de diversos títulos y experiencias exitosas, muy exitosas. Además, con una comunidad, yo, por lo que veo, muy saludable, ¿no? Muy bonita. En el caso de nosotros, como me mencionaba Víctor Hugo, a que no exista la necesidad de formalizarlo por un requerimiento externo, nos movemos ligeramente solamente con los lazos mutuos de respeto y cooperación, ¿no? Que siempre, a veces, incluso la institución, y yo he experimentado, la institución de una asociación legal, genera un trato interno más delicado entre los actores, porque comienzan a surgir puestos de poder, cargos y cositas, que bien manejado no sucede nada, pero yo he visto en el mundo, no de los juegos de mesa, sino en el mundo del rol, guerritas, nerds, al respecto. Entonces sé ya tengo experiencia de un poco de lo que puede pasar cuando sucede algo de asociación legal, pero obviamente, como dices, si es que hay una necesidad de un actor externo, yo creo que lo primero que vamos a hacer va a ser constituir algo legalmente, porque coordinados estamos ya incluso años, sobre todo esta nueva generación un poco de juegos con los que, por ejemplo, he visto mientras he sacado los títulos de Guerra en el Pacífico, Psicomaquia, que es de otro autor, que ahora está en Brasil, Rob Holiday, la expansión, fue la primera expansión para un juego peruano que es y que también está editado con David junto con Guerra en el Pacífico en Chile, por David Chile, el Cuyuyuy, que fue premiado el año pasado en el Lima Juega como Juego del Año y que ya va por su tercer tiraje, o nuestro último título de Hugo Leno, un creador ahora muy prolífico que está creando juegos como loco, y Chasqui ha sido su primer título y se vienen más. Pero en este panorama,
en este panorama, yo puedo identificar aquí, para hablarles un poco los momentos históricos rápidamente, ¿no? De esta etapa previa, antes un poco del inicio, cuando habían una editorial como Malabares y algunas iniciativas como Cholópoli y alguna más que surgía y salía. Luego se multiplican, ¿no? Aparece Moneda Espacial, aparece, por ejemplo, Motivación Lúdica y varias editoriales que ya no están también. Y en un momento hay una explosión y además hay un acercamiento con actores del Estado con los cuales hay luego malas experiencias en común y que finalmente frustran la meta hace 5 años de formalizarnos, ¿no? Y que porque no existe al final la necesidad prometida sin bases, digamos, digamos, una promesa sin bases de algo que podía formalizar, ¿no? Pero en la pandemia sucede un evento, en la pandemia sucede como un meteorito, si bien muchos de los títulos de juego de mesa son requeridos. En mi caso, por ejemplo, Nave Espacial pasa de ser mi side business a mi main business, ¿no? La editorial Nave Espacial, mi actividad secundaria, mi actividad principal por el hecho del crecimiento de juegos de mesa. Muchas otras, por una u otra razón, paralización de actividades, cese de ciertos canales en los que habían confiado, por ejemplo, una explosión de cafés lúdicos en Lima en el 2019 y ese número de cafés lúdicos no se ha recuperado hasta el día de hoy, ¿no? Desde la pandemia, el número de cafés lúdicos se quedó por debajo del número del 2019, que más o menos vimos aparecer unos 10 u 11 en la ciudad. Ahora recién están 5 años después ese número otra vez, pero hay más actores, hay eventos grandes como Lima Juega, movidos por Mar Lúdico, ¿no? Pero sí, se experimentó una especie de meteorito que dejó algunos especímenes resilientes sobreviviendo y otros se quedaron. Y ese meteorito acabó con muchos iniciativas muy entusiastas haciendo sus juegos de mesa que finalmente no pudieron poco sobrevivir este evento, que tampoco fue exactamente por la pandemia, pero marcó un hito de un antes y un después con la nueva generación de juegos que hay ahora. Y actualmente les un poco para concluir esta exposición, digamos, y darle pie a los temas que ustedes también quieran tocar, porque van a faltar temas, obviamente, que yo no abordo. Hay eventos como Lima Juega, que son de industria, como Mar Lúdico, donde estamos todos los actores, digamos, locales, tanto de Lima, por ejemplo, como Arequipa, como una editorial como Tablerus, por ejemplo, como olvidé mencionar. Tablerus, me he olvidado mencionar y ponerlo, tiene ya 2 títulos, Desorientados y Véspula, y van por un tercero. Hay varias iniciativas en diferentes ciudades del país, como TAP. Sobre todo la zona sur del país tiene mucha actividad lúdica. La zona norte no tanto, ¿eh? Muchos teorizamos que es por la cercanía al Ecuador, porque el calor desincentiva el uso de los juegos de mesa y el frío más bien los incentiva, ¿no? Y eso es algo en lo que coinciden hasta dueños de tiendas y de distribuidoras. Pero poco a poco el juego de mesa se hace más visible, hay apariciones públicas de industria a través de esas actividades. Tanto Nave Espacial como Endemic ya tienen títulos que se publican fuera, ¿no? Nave Espacial con David Chile, Endemic aparte creo que está publicando en Salta para el lado, y además tiene un poco a nivel de Kickstarter. En Estados Unidos, recordemos, como mencionó Rodrigo, el Kickstarter, tienes que tener un contacto norteamericano, tienes que tener una serie de facilidades para que suceda algo con iniciativa local, como en Perú o en Bolivia, ¿no? Y además, editoriales como Endemic, por ejemplo, localmente, están licenciando juegos, están comprando o distribuyendo juegos de otras editoriales foráneas, siendo una editorial local peruana, no siendo un gran actor de distribución como Mar Lúdico o MIB, sino jugando el papel de editorial local que publicas Yamagedon, pero a la vez entra a otro tipo de títulos. Entonces, ese es más o menos el panorama actual de cómo está, pero obviamente no sé si quieren complementarlo y además sacar temas para redondear este dibujo, este trazo general en grandes rasgos de la industria local. Efectivamente, creo que la pandemia, o sea, ha tenido cosas buenas, muy pocas. Obviamente han sido más las cosas malas, pero algo que la pandemia ha traído es que en los juegos de mesa se han abierto los juegos en solitario.
precisamente debido a el cierre de tiendas, el cierre de cafés lúdicos, los grupos de juegos de mesa que se reunían semanalmente, entonces se han visto pues afectados, ¿no?, por la pandemia. Y algo de bueno que ha traído ha sido tal vez, uno, por un lado, el abrirse más a los juegos en solitario. Mucha gente ha comenzado a buscar juegos en solitario y hoy necesariamente varios de los juegos de mesa modernos ya tienen una versión en solitario, ¿no? La idea es prever, ¿no? Cualquier rato vamos a caer en otra pandemia, o sea, no es que no lo vamos a hacer, ¿no? Ya ha pasado una vez. Antiguamente parece que ya ha pasado hace bastantes años atrás, ¿no? Entonces, esta idea ya de la pandemia también, como yo les decía, abierto a que, por ejemplo, Detestable Games lance un diplomado, ¿no? Ya no solo en México, sino lo ha lanzado a nivel latinoamericano. Precisamente yo participé en ese diplomado, conocí mucha gente de Chile, de la Argentina, obviamente gente de México, y eso ha sido pues un efecto tal vez positivo de la pandemia, que poco a poco ha hecho de que este mundo de los juegos de mesa modernos se vaya pues uniendo más, ¿no? La idea es esa, ¿no? Y obviamente pues las ferias son bastante importantes, en este caso ferias específicamente lúdicas, ¿no? Como hay el Lima Juega, que sí he visto imágenes, he visto también bastantes imágenes de lo que es el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa en la Argentina, en Mar del Plata, donde se han presentado bastantes editoriales argentinas, autores independientes. Han estado también juegos mexicanos, he visto juegos de mesa chilenos, ¿no? Entonces es algo que ya se está comenzando a aperturar y es algo importante este aspecto, pues porque la idea es comenzar a unirnos, ¿no? O sea, nos vamos a comenzar a unir como país, pero también hay que comenzar a unir como continente, ¿no? Inicialmente la idea tal vez es comenzar a unirse como Sudamérica, ¿no? De ahí ya podemos ir escalando, ¿no? Una de las ferias más importantes a las que todos los autores y editoriales acceden y quieren acceder, pues es Essen, ¿no?, en Alemania, que básicamente es el éxito si uno logra hacer tratos en Essen, ¿no? Y lograr llegar a eso es pues importante, ¿no? Pienso que el objetivo que tal vez tienen todas las editoriales y autores de llegar a estas ferias, ¿no? No solo a ese, incluso a Estados Unidos, a la Gen Con, a la Toy Fair, ¿no?, que son canales donde podemos lograr ampliar nuestro margen de ventas y lograr hacer negocio, ¿no? Entonces es bastante importante todo eso que decía Andrés en ese tema de las ferias. El licenciar pues todavía no se nos va a dar todavía a nosotros, ¿no? Tal vez un par de años más. Claro, yo estoy de acuerdo con ambos. Nosotros en Chile teníamos dos ferias muy importantes que estaban relacionadas principalmente a las grandes distribuidoras. Una, Juegos en el Parque, en donde DeVir organizaba una feria de 2 días en un parque abierto en Santiago. Y claro, eso también, al ser en un parque abierto y gratuito, generaba gran interés de las personas que a veces iban pasando por el parque. El domingo sobre todo se cierran algunas calles y pasa mucha gente en bicicleta y era un momento en donde se mostraba mucho a un público nuevo. Y también está la feria Ludifest, que se hace normalmente en abril en Santiago, que esa la organiza DeVir, o sea, la organiza Asmodee Chile, que se hace, es bonito porque se hace en el mismo lugar donde se hace la Feria del Libro de Santiago. Entonces, tener una feria de juegos en el mismo local que la Feria del Libro de Santiago, que es histórica, ¿cierto?, que organiza la Cámara del Libro de Santiago, es un gran hito, un gran hito. Y esa tiene una mirada más comercial, ¿cierto?, en donde
la gente paga por ir y va a una feria tal cual como la Feria del Libro. Y respecto a lo último que nos comentabas, Rodrigo, que me parece un súper buen punto para ir cerrando esta conversación y abrirnos a los comentarios y preguntas que podrían tener las personas que nos acompañan aquí presencialmente, ¿cierto? Que es, así como cada uno de nuestros países, ¿cierto? Las editoriales de nuestros países, estamos buscando formas de colaborar, al margen de la formalidad, ¿cierto? Sino en el acto mismo de conversar, conocernos y bajar las barreras de la competencia que son inexistentes en el mundo de los juegos de mesa. Me encanta la foto que mostraba Andrés, de una foto, ¿cierto?, donde se vende el pack de un juego de cada una de las editoriales. No están compitiendo, por el contrario, se genera una sinergia, ¿cierto?, entre ellas. Y cómo eso lo podemos llevar luego a Latinoamérica, ya sea esta misma experiencia que estamos teniendo ahora, que para mí ha sido muy valiosa y enriquecedora de conocer y sentarnos, ¿cierto?, tres países hermanos. Es decir, las barreras políticas que tenemos hoy día son un invento moderno, digamos. Culturalmente estamos mucho más cerca de lo que nos hacen creer a veces. Y empezar a conversar y ver cómo nuestras realidades también son similares y tenemos los mismos problemas, ¿cierto? Y tenemos las mismas historias a veces, tal vez en desfases de tiempos, pero se dan los mismos pasos y además con otros actores, como por ejemplo, lo nombraba Rodrigo, ¿cierto? El Pepe de Estable de México, que también ha venido acá a conversar con nosotros, los compañeros de Argentina, que tienen también sus particularidades propias en términos de industria, pero ¿cómo podemos generar esa colaboración? Me parece que es una pregunta que queda abierta para el futuro, digamos, y que tengamos más instancias como esta, donde conversamos. Yo el año pasado, si no me equivoco, fui a Lima Juega y fue una experiencia fantástica también. Este año no pude asistir, pero me gustaría seguir yendo a Lima Juega o a la Rola Game Expo que se hace en Guadalajara, en México, y también Ludifest, Juegos en el Parque. Yo creo que, y por supuesto que la feria que hubo el sábado, donde también me invitó la Agencia de Cooperación Española, ¿cierto?, que es la segunda feria de culturas lúdicas que se hace en La Paz, que también es una feria, ¿cierto?, donde también se promueve el juego de mesa. Entonces, y esta vez vine yo a mostrar los juegos chilenos, a conversar de nuestras realidades. Me parece que todo esto que sucede tiene que seguir sucediendo y tenemos que seguir avanzando juntos. Y no sé si quieren hacer algún otro cierre, alguno de los dos, antes de pasarnos a los comentarios del público. Allí, complementar lo que ambos dicen, ¿no? La escena local y la facilidad tecnológica con la cual hacemos esta reunión ahora, ¿no? Ya a distancia, ustedes han ido presencial en la Bolivia, indica que nuestras lejanías son más cortas de lo que nos supone la percepción, ¿no? A la hora de intercambiar experiencias, de sentirnos, aparte con la cercanía cultural que compartimos, las diferentes realidades económicas o de mercado, de desarrollo que hay de manera disímil en cada uno de nuestros países, a la vez, dentro de esas experiencias, dentro de esas disimilitudes, nos amalgaman ¿cómo se llama? En un torrente que creo que tiene que fluir junto, porque la región junta es como tiene que avanzar, y creo así como se arma este pack de juegos peruanos, ¿no? Todos viéndonos no como competencia, sino que la ganancia de una editorial es la ganancia de otra. A largo plazo quizá tener un pack de juegos sudamericanos, ¿no? Ofreciéndolo al mundo, no lo sé. Y también generar espacios de reunión como este, que puede ser aprovechado virtual para intercambiar los pareceres, por ejemplo, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en Argentina, que yo creo que va a experimentar un crecimiento visible, me parece, en los siguientes años, lo que sucede en Colombia, Ecuador, ¿no? Ya países como Uruguay, Paraguay, bueno, los amigos venezolanos tienen varios problemas allí,
y luego a la región, ¿no? México, el gran actor latinoamericano, ¿no? Brasil es un mercado aparte, nos distancia un poco el tema del idioma, pero hay contactos también para hacerlo por ahí, una experiencia compartida, ¿no? Y que a veces el portugués y el español no son idiomas tampoco tan lejanos de entender. Entonces, creo que esa es una oportunidad, Rodrigo, Víctor Hugo, y también gracias a la cooperación española que da este espacio, para poder acercarnos más, para poder generar una, ¿cómo se llama? Un espacio de coordinación y de comunidad local, basados en toda la idiosincrasia que tenemos cerca entre nosotros. Sí, pues bueno, hoy la tecnología nos los permite, ¿no? ¿Y por qué no lo vamos a aprovechar? O sea, hay que sí o sí aprovecharlo. O sea, la tecnología ha cortado pues fronteras, distancias, y es algo importante, ¿no? O sea, reunirnos, diseñadores, editoriales de distintos países, porque intercambiamos criterios, analizamos, ¿no?, lo que es el mercado actual, y de aquí a un futuro ver, ¿no?, el tema que decía Andrés, ¿por qué no algún momento tener, ¿no?, un pack de juegos sudamericanos, ¿no? Entonces son cosas en las que tenemos que apuntar y tenemos que trabajar, ¿no? Inicialmente independientemente en cada país, pero posteriormente con cada uno de los grupos, ¿no?, que se vayan generando a partir de este tipo de charlas, que son enriquecedoras no solo para las editoriales, sino que son enriquecedoras para los mismos diseñadores y diseñadores nuevos que van a emerger a partir de este tipo de reuniones. Muchas gracias a ambos, Daniel, a Andrés, Rodrigo, y me gustaría aprovechar que todavía nos quedan 20 minutitos para abrir el micrófono a las personas que tenemos aquí presenciales en el conversatorio, en el espacio 1 del Centro Cultural de España, para si quieren complementar sus propias visiones o si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, a Andrés, a Rodrigo o a mí. Bien, bueno, para ir rompiendo el hielo, tenemos una pregunta que mandaron por Facebook para los tres expositores. Dice, ¿existen juegos diseñados para personas con discapacidad visual? Yo podría comentar sobre la experiencia en Chile. Hay una editorial, que es la editorial Tricípite, que sí tuvo la experiencia de hacer juegos para personas con discapacidad visual. Es decir, tuvieron algunos tirajes de juegos donde el manual venía en braille, y las piezas del juego además tienen relieves y tienen algunos textos en braille. Es decir, Tricípite Editorial en lo particular se dedicaban mucho, o sea, era su foco editorial la discapacidad visual. No sé si ustedes conocen alguna experiencia en Perú, en Bolivia. En Perú todavía no hemos tenido un título, digamos, con esas características aún, pero supongo que es cuestión de tiempo, ¿no? Justo la emergencia de esa clase de títulos refleja el crecimiento de un mercado. Comienzas a abarcar digamos, quieres abarcar un espectro más amplio y se generan iniciativas de ese tipo, pero todavía en Perú no podemos hablar de un título parecido. Particularmente en Bolivia no hay un título que vaya a ser público consumidor, ¿no? Efectivamente sí escuché en Chile, Nebra Games también en algún momento estaba en la creación de un juego para personas con la discapacidad visual, ¿no? Pero no sé hasta dónde habrán llegado. Creo que es un nicho de mercado al que todavía las editoriales a nivel Sudamérica creo que no han llegado, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta?
Buenas noches. Básicamente es para todos los expositores la pregunta, ¿no? Y también ahí tengo un comentario. Tengo una duda, un interrogante. ¿Cómo es que ustedes en sus países han logrado tener una cultura del juego de mesa, ¿no? Porque aquí en Bolivia yo he nacido aquí, ¿no? Y siempre he vivido aquí, pero nunca he conocido, digamos, que haya un gran mercado de juegos de mesa, ¿no? No, personalmente no, si por ejemplo quisiera comprar un juego de mesa hecho en Bolivia, no sé, tendría que preguntar mucho, ¿no? A muchas personas para saber dónde encontrarlo, porque hay jueguitos clásicos, ¿no? Damas chinas, ese tipo de cosas que sí se encuentran en el mercado formal, pero así juegos bolivianos, como le digo, tengo que preguntar mucho para encontrarlos. Y la pregunta es, en todo caso, ¿cómo han logrado ustedes en sus países tener una cultura del juego de mesa, ¿no? Para que tengan un mercado para el juego de mesa, ¿no? ¿Dónde se ha originado eso? ¿Desde hace más o menos cuántos años? Tal vez desde siempre han tenido esa cultura, no sé, ¿no? En Chile, en Perú, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué creen que es más importante en un juego de mesa, la forma o el fondo? Rodrigo, ¿te gustaría comenzar contándonos cómo se puede acceder a los juegos de mesa bolivianos? A nivel nacional, a partir del 2000 más o menos, han comenzado a aparecer las primeras tiendas especializadas en juegos de mesa, ¿no? Si no me equivoco, a partir de 2000, incluso más antes, ha comenzado a aparecer Tierra Media, juegos que básicamente se especializaban en los TCGs, 3D Card Games, que eran juegos de cartas coleccionables, ¿no? Que han sido los primeros juegos de mesa, entre comillas, modernos que han llegado al mercado. Posteriormente, recién se han comenzado a abrir a lo que son ya juegos de mesa modernos. Y actualmente tenemos aquí en La Paz por lo menos unas 6 o 7 tiendas distintas, ¿no? Que tienen distintos juegos de mesa modernos. En lo que es la producción nacional, como algún rato le explicaba, tenemos lo que es Bolivia Mar, con distintos tipos de juegos de mesa, en el ámbito educativo más que nada. Y lo que son juegos de mesa de autores independientes como mi persona y otros autores y editoriales que están comenzando a emerger, básicamente acudimos a ferias itinerantes, ¿no? O ferias especializadas como son las que ha organizado el Centro Cultural de España junto con la Mediateca, ¿no? Entonces, en este tipo de ferias es donde hemos estado los autores independientes. Como le había explicado en su momento, nuestros canales de distribución todavía los estamos buscando, ya que no hay muchos canales que puedan distribuir nuestros productos, ¿no? Y además que nosotros creamos productos artesanales. Yo he creado bastantes juegos de mesa, pero que se han vendido de manera por plataformas de mecenazgo, no específicamente en Bolivia, sí en otros países. Entonces, a partir de eso yo es que me he hecho conocer, ¿no? Como diseñador de juegos de mesa. Ahora, el entrar al mundo de los juegos de mesa, pues yo como diseñador he entrado a partir de juegos clásicos, ¿no? Como eran el parchís o el ludo. Muchos tal vez deben conocer o acordarse de lo que era el golpe, ese juego de mesa que era basado en el Monopolio, que era un juego de mesa que estaba basado en golpes de Estado aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, a partir de eso es que yo he comenzado a diseñar, ¿no? Porque me ha llamado bastante la atención crear juegos, ¿no? Y ya posteriormente, con el pasar de los años, ya he comenzado a diseñar más profesionalmente. Andrés, cuéntanos un poco cómo desde tu visión, cómo se fortalece la cultura lúdica y la cultura del juego de mesa allá
Perú. Bueno, ha sido un apostolado de trabajo de hormiga, ¿no? Incluso antes de que llegara a la exposición de juegos de mesa modernos, yo comencé en temas con juegos de rol. Yo comencé como jugador de rol, como jugador de diferentes juegos de rol como Dungeons and Dragons, La Llamada de Tulu y otros. Y en estos eventos de rol, luego los diversificamos también a eventos donde la gente conociera juegos de mesa que nosotros teníamos y que no eran muy conocidos y que representaban una novedad para los jugadores. Entonces, esos espacios, pero a la vez, paralelamente, se generaron clubes, ¿no? De otra gente que iban trayendo este tipo digamos, de novedades, que tenían un público muy reducido, ultra especializado, y que en un momento pensábamos que no iba a crecer tanto, pero que finalmente por esta naturaleza propia del juego de mesa que tiene todos estos valores de unir a las personas dentro de un espacio físico, dándoles una experiencia distinta a la de un videojuego, ¿no? Y de repente para muchos descubriendo una experiencia que no hayan experimentado con esas características y esas cosas que nos encantan tanto de los juegos, comenzó a esparcirse de manera orgánica, pero igual hasta ahora, como el juego de mesa moderno no es algo conocido por, yo creo que el 99% de la población peruana, yo creo que ya hablar de un 1% ya es importante y yo creo que ya hay un 1%, porque antes podríamos hablar de una décima de ese 1%, implica, uno, que no hay mercado todavía suficiente, pero todavía, digamos, importante, pero que está un mercado por explotar, ¿no? Por crecer. El techo es muy alto todavía para mover distintas iniciativas, distintos entusiasmos, tanto a nivel de clubes, a nivel de editoriales, a nivel de tiendas, cafés lúdicos y negocios relacionados, pero implica sobre todo sí una labor de apostolado. Es decir, el juego de mesa necesita de apóstoles, apóstoles que vayan y prediquen la palabra y que tengan que explicar reglas a distintos grupos de reglas de juegos complejos o de juegos simples, de feeders, de determinado juego que requiera, digamos, una mesa de juego. Y luego se esparce de manera orgánica, ¿no? Pero aún ahora implica una labor que se maximiza, ojo, con eventos como grandes como Lima Juega, donde hay un público general conoce este mundo, pero que todavía tiene por crecer más, ¿no? Pero reitero, sobre todo es una labor de dedicación, de apostolado, de cariño, por el hecho mismo de enseñar y ver disfrutar este tipo de productos culturales. Eh, y para finalizar, desde la perspectiva de cómo lo veo yo en Chile, al margen del mundo de la editorial, ¿cierto? Que por supuesto tiene la expectativa esta de hacer crecer el mercado, ¿cierto? Bueno, nosotros en la asociación que tenemos de editoriales también tenemos un evento que queremos mucho, que es Ronda de Juego, que lo hacemos en una biblioteca pública en Santiago. Entonces, que también tiene esto de ya no tener el evento directamente donde van a estar tus potenciales clientes, sino de abrir el juego de mesa en un espacio donde efectivamente están los lectores, ¿cierto? Pero ya no es en una feria del libro comercial, sino que es en una biblioteca pública. Y ya vamos en el séptimo, si no me equivoco, octavo versión de nuestro evento Ronda de Juego. Y claro, al principio éramos 5 editoriales en una esquina de la biblioteca y hoy día nos tomamos un piso completo de la biblioteca en donde se mueven los estantes hacia los lados y se ponen las mesas de juego en el centro de la biblioteca. Me parece que lo otro que me parece muy relevante de decir, y no solo en Chile, sino que particularmente se da mucho en Argentina también, son los clubes de juegos de mesa. Y ahí están los apóstoles de los cuales nos habla Andrés también, ¿cierto? Por ejemplo, en mi ciudad, en Valdivia, que es una ciudad pequeña, de 200.000 habitantes, tenemos el Club Ludoteca Zona B, donde las personas del club, ¿cierto?, se reúnen cada 15 días y es básicamente la ludoteca particular de una de las personas, que es Esteban. Esteban pone sus juegos y los presta y ellos arriendan un espacio
y luego piden una colaboración solo para la retribución del arriendo que tienen del espacio para jugar, ¿cierto? Entonces, y ponen sus juegos a disposición del público, y así es como Valdivia, que es una ciudad pequeña, ¿cierto?, tiene una población de jugadores muy amplia, y eso es por el trabajo de Hormiga, del Club Ludoteca Zona B, que cada 15 días se juntan y se juntan y se juntan, a veces a costas del bolsillo de las propias personas de la ludoteca, pero es su pasión, ¿cierto? Es un tema de hobby, es un tema de querer esparcir esta palabra del juego de mesa, ¿cierto? Utilizando un poco los símiles religiosos que nos planteaba Andrés. Y claro, lugares públicos, por ejemplo, yo les hablaba de la Biblioteca Santiago, la Biblioteca Municipal de Valdivia, también hoy día tenemos una ludoteca, las ludotecas públicas, como es la ludoteca del Centro Cultural de España, que también tiene una colección importante de juegos, que son lugares donde la gente puede acercarse a probar juegos antes de tener que invertir en sus propios productos, ¿cierto? Esos dos aspectos me gustaría recalcar a mí, los clubes y las ludotecas públicas. Perdón que te corte un momentito. Aquí, por ejemplo, tenemos varios grupos de juegos de mesa que se han unido por medio de grupos de WhatsApp, ¿no? Tenemos los aldeanos, Cubito Lúdico, hay otros grupos más que se abren a que la gente que quiere conocer juegos de mesa pues vaya donde ellos les van a enseñar, ¿no? Tenemos, como decía Víctor Hugo, las ludotecas, ¿no? Que son puntos donde uno puede comenzar a entrar en este mundo de los juegos de mesa modernos, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? O sea, buscar estos grupos, o sea, están ahí, ¿no? La cosa es, como dicen, encontrarlos, ¿no? Yo les puedo ir pasando los datos a los que quieran para que se vayan agregando a esos grupos. Regularmente se reúnen. A partir de ahí, muchos comienzan a armar pequeños grupos, ¿no? De máximo 5 jugadores, que es lo que un juego a veces soporta, ¿no? Y tienen reuniones semanales o mensuales, ¿no? Para jugar un sinfín de juegos de mesa que ya los jugadores van consiguiendo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí, un par, y tenemos una pregunta en Facebook más, así que tratemos de hacerlas más cortitas. Muchas gracias. Una consulta, ¿qué experiencia han tenido ustedes o alguna experiencia que conozcan de algún juego de mesa que se transforme en digital o viceversa? Un juego digital que llegue a ser un juego de mesa. Voy a tratar de ser breve, Sergio. Hay muchas experiencias en verdad. De hecho, si tú buscas en la tienda de aplicaciones de los teléfonos, en Android y Mac, digamos, iPhone, vas a encontrar muchos juegos de mesa. Algunos con implementaciones mejores que otras, ¿cierto? Solamente quiero decir, para referirme a eso, es decir, hay mucha experiencia de juego de mesa en digital y hay mucha experiencia de juegos digitales en mesa, y eso es porque el diseño de juego de mesa es una disciplina, ¿cierto?, del diseño, que es básicamente la misma disciplina independiente de cuál sea la manifestación del juego, sea un juego de mesa o un juego digital. Es como decir, la pintura es una misma, utilices acuarela o óleos o una tableta gráfica y Photoshop. Los elementos propios de la pintura son los mismos. Lo mismo sucede con el diseño de juego. La herramienta y la disciplina del diseño es uno solo, independiente de si la manifestación del juego va a ser en digital o en mesa, o en físico, ¿cierto? Luego, cada uno tiene sus propias particularidades y, por supuesto, hay juegos que jamás van a intercambiarse uno con el otro, pero experiencias hay muchas, conozco yo. No sé si les gustaría referirse a alguna a ustedes. Hay juegos que sí utilizan plataformas, apps, para jugar. Por ejemplo, si no me equivoco, el Arkham Horror tiene una aplicación, ¿no?, para ir avanzando a lo largo del desarrollo del juego. Son juegos que generalmente utilizan campañas, ¿no? Y una de esas formas es tener la aplicación
que va a ser como un jugador guía en el juego, ¿no? Ahora hay autores internacionales, por ejemplo, Roberto Fraga de Francia, si no me equivoco, que últimamente ha empezado a incursionar en fusionar lo que son juegos físicos con juegos con aplicaciones, ¿no? Entonces, esto está abierto. O sea, la idea de crear un juego y fusionarlo con una aplicación, pues está abierto, ¿no? Y básicamente nosotros como diseñadores podríamos ver ese tema, ¿no? Si es que un cliente incluso, ¿no? Como freelancers nos dice, ¿no? Yo necesito un juego que también, aparte de jugarlo en físico, lo pueda jugar con aplicación, ¿no? Entonces, quizás nosotros podríamos ir desarrollando junto con el aplicador o con el quien va a desarrollar la app, ¿no? Entonces, mucho va a depender de eso. Andrés, ¿algún comentario? Sí. Si bien, por ejemplo, hay juegos como Soviet Kitchen, ¿no? Que depende su core, su centro, su motor de juego, incluso es la aplicación que no es complementario, sino es central. Al respecto, muchos juegos de mesa son adaptables online. Yo personalmente, cuando sucedió la pandemia, con mis grupos de juegos, nos manteníamos conectados en línea, pero la experiencia personal apenas pude usarla, fue inmediatamente un recurso inmediatamente a recurrir, ¿no? Y aquí yo soy un poquito ortodoxo, yo old school respecto a los juegos de mesa, es decir, los juegos de mesa pueden mezclarse con aplicaciones, pueden haber resultados mixtos, pueden haber emplear de manera mixta varias cosas, pero hay un tema para mí con las aplicaciones que es la obsolescencia de la tecnología, es decir, si tú tienes guardado un juego de mesa, por ejemplo, hace 20 años, y lo quieres abrir, esa caja tal cual, autocontenida, te va a funcionar si lo has mantenido bien, simplemente con buen estado de conservación, ahora como hace 30 años. Yo tengo juegos de hace 30 años, que les tengo mucho cariño. Y creo que una app probablemente podría funcionar por una temporada y luego ya no, porque la tecnología es muy cambiante. Recordemos que llega la IA también va a dar un salto distinto a lo que son los juegos de mesa y van a haber mezclas, van a haber mixturas. En el caso de Perú, por ejemplo, no he visto ni todavía un intento de, justo Editorial Malabares intentó llevar uno de sus juegos de mesa a una app, pero no tuvo un resultado óptimo para ellos. Pero generalmente yo no estoy, obviamente, que un juego nuestro en el espacial luego pueda ser adaptado a un app, pero, o complementado con un app. Pero ahí yo sí recalco mi visión ortodoxa del juego de mesa con experiencia física, de contacto físico y de liberarnos de las pantallas que social inevitable, a veces posiblemente le podemos poner en pausa justo con este pretexto que viene en una cajita física, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta de Facebook de Virginia Aramayo Guillén. Para los tres expositores, ¿cuál es el mercado para juegos educativos en relación a los juegos de diversión? Aunque considero que de alguna manera los juegos de diversión te llevan a experimentar, lo que influye de manera educativa. Yo pienso que el mercado del juego educativo en particular es un mercado muy importante, es decir, la noción de que el juego es importante para el aprendizaje ya está muy instaurado dentro de los ambientes educativos, ¿cierto? Y si bien un juego de mesa no es exactamente un juego libre, ¿cierto? Sí se convierte en un producto que yo puedo utilizar, en una actividad que yo puedo utilizar para distintos aprendizajes, que es muy enriquecedor, ¿cierto? Yo lo he comentado varias veces, la mayor parte de los juegos que hago son educativos porque tengo una aproximación de modelar la realidad a través de un juego y los aprendizajes son modelos, por lo tanto los juegos de mesa para mí son un modelo interactivo y es una forma en la cual yo puedo enfrentarme a una situación en la cual voy a poder conocer un modelo a través de la interacción. Y
por supuesto, como nos dice Andrés, ¿cierto? Para mí las pantallas van en detrimento de la educación y por lo tanto el juego de mesa como un espacio físico consensuado en donde vamos a estar teniendo una comunión también es favorecedor de esa educación. No sé si a alguno le gustaría comentar algo más. Sí, yo creo que todo juego, al momento de poner reglas y ordenar una disciplina y digamos, el ordenamiento del pensamiento, a veces depende de qué juego hablemos, más estratégico, menos estratégico, pero con un set de instituciones, ¿no? Porque los juegos de mesa son instituciones, tienes unas cosas que se cumplen y las cuales si te sales no funciona la experiencia común, ¿no? Cada juego, inmiscuirse en un set de reglas de cada juego ya es una experiencia educativa. Hay algunos que tendrán más contenido, digamos, educativo como, digamos, pastilla de conocimiento que otros, pero finalmente cada juego educa y a la vez que te entretiene, te disciplina de alguna manera o te enmarca de alguna manera, así parezca un juego sumamente caótico, incluso los drinking games, dentro de una serie de sets de normas que estructuran el pensamiento, ¿no? Y estructuran el pensamiento de una manera, obviamente, que justamente como menciona Víctor Hugo, es necesario ahora, necesitamos tocar, necesitamos lo físico, necesitamos el contacto directo, porque la pantalla va a estar ahí para siempre, se ha quedado para siempre, no vamos a poder librarnos de la pantalla hasta que nos pongan el Neuralink y entremos en la Matrix o qué sé yo, pero hasta este momento la pantalla es una intermediación que incluso en estos momentos tengo con ustedes, que claro, me facilita tener, esta pantalla es una herramienta de acercamiento, ¿no? Pero el instituirla como una regla general, obviamente, va en detrimento, entonces también Víctor Hugo, de cosas que se pueden comprender. La pantalla, puedes educarte a través de la pantalla, pero el juego de mesa también intrínsecamente es educativo y puede tener luego un mayor valor pedagógico o un menor valor pedagógico, pero todo juego de mesa educa. Como dice Andrés, pues todo juego de mesa tiene su lado educativo, ¿no? Por ejemplo, el Zombicide es un juego de mesa basado en zombies. Nos llama mucho a la cooperación entre jugadores, ¿no? Que ese es un tema que se puede tratar en el ámbito educativo. Va a depender mucho del tipo de juego, como lo decía Víctor Hugo, ¿no? O sea, cómo lo vamos a aplicar para poder enseñar en un ámbito educativo. Ahora bien, específicamente como un juego educativo, sí tienen un buen nicho de mercado porque los padres buscan generalmente este tipo de juegos, ¿no? Para los hijos, juegos educativos, ya sea de sumar, restar, por ejemplo, ese ámbito de juegos. Otros juegos que son educativos y que te despiertan, por así decirlo, narrativo y literario, por ejemplo, es el Story Cubes, ¿no? Que son juegos de mesa modernos, pero que se pueden aplicar a un mundo educativo, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de juegos de mesa modernos que se pueden aplicar al ámbito educativo. Ahora, como tal, un juego educativo que, por decir, tenemos en el mercado, los hemos visto bastante en ferias, que nos ayudan a sumar, a restar, a conocer el abecedario, sí, son un buen nicho de mercado, ¿no? Obviamente son juegos bastante sencillos para que los niños puedan acceder tanto a las reglas como al desarrollo, ¿no? Y al hilo conductivo que tiene el juego. Bueno, siendo ya la hora que acordamos para el término del conversatorio, quería tomarme un último momento para agradecerle a Rodrigo, ¿cierto? Y a Andrés, que nos acompaña desde lejos, ¿cierto? Pero sobre todo también agradecerle a la Agencia de Cooperación Española, a través del programa Acerca, y al Centro Cultural de España, para de haber sido tan generosos con el espacio y haber accedido a esta locura que se rieron cuando yo les di la idea, ¿cierto? Que parece chiste de los 90. Un peruano, un boliviano y un chileno se juntan a hablar de juegos de mesa. Pero estoy feliz con el resultado. Me encanta haber estado conversando ahora con ustedes. Fue muy nutritivo para mí. Les agradezco nuevamente, muchachos, y agradezco al Centro Cultural de España por esta oportunidad.
Muchas gracias a ustedes por igual sumarse a esta locura. Esperamos que esta y todas las actividades que generamos desde la Mediateca del Centro Cultural de España puedan aportar al crecimiento del ecosistema del juego y para que también el juego se instale en nuestra cultura como lo que es, ¿no? Parte importante de nuestro patrimonio cultural y artístico. Gracias por su asistencia y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la